En un barrio tradicional de Sevilla, donde las tardes tienen olor a pan recién hecho y las plazas se llenan de risas de niños, vivía Carmen, una mujer de 73 años, con el alma marcada por una ausencia que nunca logró llenar. Viuda desde hacía una década, su mundo se había vuelto silencioso desde que su hija, Laura, desapareció con solo 5 años, sin dejar rastro. Aquello sucedió en 1993. Y desde entonces, la vida de Carmen fue una constante búsqueda envuelta en esperanza y dolor. Cada día, Carmen caminaba hasta la pequeña tienda de ultramarinos de la calle Feria, donde conversaba con Ana, la dueña, una mujer de su edad, su única amiga cercana. Entre los chismes del barrio y los silencios compartidos, Carmen intentaba mantener su rutina, como si al seguir los mismos pasos, pudiera volver a encontrar a su pequeña. La desaparición de Laura ocurrió durante una feria local. Carmen, en medio de la multitud, soltó su mano por un segundo para pagar un algodón de azúcar. Cuando se giró, la niña ya no estaba. La buscaron durante semanas, meses, años. Los carteles con su foto llenaron los postes de luz de la ciudad, pero con el tiempo la imagen fue reemplazada por nuevas caras, nuevas historias. Solo Carmen seguía viendo a su hija en cada niña de cabello rizado que pasaba corriendo por la acera. Un día, después de su paseo diario, Carmen pasó frente a un orfanato que solía evitar. Algo la hizo detenerse. En la verja colgaban dibujos hechos por los niños, como parte de una actividad escolar. Uno de ellos la dejó sin aliento. Era una niña con un vestido azul, de la mano de una mujer mayor de cabello blanco. El trazo era infantil, pero el sentimiento era claro. Carmen sintió un escalofrío. Aquel dibujo despertó algo en ella que no sabía que aún existía. Movida por una fuerza inexplicable, entró al orfanato y pidió hablar con la directora. Se presentó como una vecina interesada en hacer voluntariado. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que necesitaba volver a ver ese dibujo, conocer a quién lo había hecho. La directora, una mujer amable llamada Teresa, la recibió con calidez. Carmen explicó su deseo de colaborar con las actividades de los niños, y sin muchas preguntas le ofrecieron ayudar en las tardes de manualidades. Carmen aceptó, aún sin entender del todo qué la había llevado hasta allí. En los días siguientes, Carmen empezó a convivir con los niños. Le sorprendió cómo, a pesar del dolor que cada uno llevaba, encontraban motivos para sonreír. Entre ellos, había una niña de 7 años llamada Lucía, callada y observadora, con una manera de mirar que atravesaba el alma. No se parecía físicamente a Laura, pero había algo en su presencia que le resultaba profundamente familiar. Lucía se acercó a Carmen un miércoles por la tarde. Le entregó un nuevo dibujo. Otra vez, una niña y una mujer mayor, esta vez abrazadas bajo un árbol. Carmen sintió un nudo en la garganta. Quiso preguntar, pero no pudo. En vez de eso, sonrió y le dio las gracias. Esa noche, en casa, Carmen sacó la única foto que conservaba de Laura. La miró durante horas, repasando cada rasgo, cada expresión. Se preguntaba si estaría viva, si habría sido adoptada, si la recordaría. La incertidumbre era un castigo constante. Pero aquella niña, Lucía, le había dado algo que creía perdido. Una chispa de esperanza. El tiempo pasó y Carmen siguió yendo al orfanato. Cada tarde esperaba ver a Lucía, conversar un poco, compartir un dibujo, una risa, un momento. La niña parecía aferrarse a ella con la misma fuerza que Carmen lo hacía. Entre ambas se creó un vínculo silencioso, lleno de ternura. Hasta que un viernes, mientras ayudaban a organizar una caja con cosas donadas, Carmen encontró un cuaderno de dibujo viejo. Al abrirlo casi dejó caer el libro. En una de las hojas había un dibujo que le heló la sangre. Una niña con un vestido de lunares y una cicatriz en el cuello. Laura tenía una cicatriz igual, producto de una caída cuando tenía 3 años. El corazón de Carmen empezó a latir con fuerza. Buscó a Lucía entre los niños, la vio jugando a lo lejos, y algo dentro de ella gritó. ¿Era posible? ¿Podría ser? Pero antes de poder acercarse, la directora se le acercó y con una expresión seria le pidió hablar en privado. Carmen, temblando, la siguió a la oficina, sin imaginar que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. La directora, Teresa, cerró la puerta con cuidado. Se notaba inquieta, como si llevara días dudando si debía decir algo. Carmen se sentó frente a ella, el corazón latiendo como un tambor. En su regazo aún sostenía el cuaderno de dibujos, ese que parecía haber desenterrado un pasado que tanto temía enfrentar. «Carmen», empezó Teresa con voz baja. «Desde que usted llegó, noté algo especial entre usted y Lucía. Y no soy la única. Las cuidadoras también lo han dicho. Es como si se conocieran de antes».
Carmen intentó hablar, pero la voz no le salía. Solo pudo asentir, apretando las manos sobre sus rodillas. «Hay algo que usted debe saber», continuó Teresa. «Lucía no fue registrada como cualquier niña. Fue dejada en la puerta del orfanato hace 2 años, en una noche de tormenta, sin ninguna nota. Solo llevaba un vestido azul y una pulsera con el nombre Laura». El mundo de Carmen se detuvo. Sintió como el aire se volvía pesado, irrespirable. Laura. Su hija. ¿Era una coincidencia cruel del destino o...? «¿Dónde está esa pulsera?», preguntó con un hilo de voz. Teresa abrió un cajón y sacó una pequeña caja metálica. Al abrirla, allí estaba, una pulsera de hilo desgastado, con cuentas de plástico que formaban el nombre Laura. Carmen la reconoció al instante. La había hecho ella misma para el 5º cumpleaños de su hija. Las lágrimas brotaron sin permiso. Era imposible. Después de tantos años, ¿su hija estaba viva? Y si lo estaba, ¿por qué no la recordaba? «Lucía no recuerda casi nada de antes de venir aquí», explicó Teresa con delicadeza. «No habla mucho de su pasado. Solo menciona a veces una casa con un perro blanco y una mujer que cantaba canciones por la noche. Carmen no tenía perro, pero sí solía cantarle canciones de cuna andaluzas a Laura para dormir. Su voz, entrecortada por la emoción, apenas pudo decir: «Tiene que ser ella». Durante los días siguientes, Carmen empezó a observar a Lucía con otros ojos. Buscó detalles, gestos, recuerdos ocultos. La forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba. Cómo le temía a los truenos. Su risa cuando le hacían cosquillas detrás de la oreja. Eran pequeños fragmentos que encajaban con la niña que una vez había criado. Una tarde, Carmen llevó una vieja cajita musical al orfanato. Era de Laura. La había guardado todos esos años, incapaz de deshacerse de ella. Lucía la miró con curiosidad. Cuando Carmen dio cuerda al mecanismo, sonó la melodía de siempre. Nana del caballo grande, de Lorca. Lucía cerró los ojos. Su cuerpo se quedó quieto. Y de pronto, sin que nadie la guiara, empezó a cantar suavemente la misma melodía. Carmen soltó la caja. No podía más. Esa canción era su vínculo, su prueba. «¿Dónde aprendiste esa canción?», preguntó temblando. Lucía la miró y dijo como si hablara con un fantasma del pasado: «Mi mamá la cantaba, tenía voz suave como la tuya». Carmen se quebró. Abrazó a la niña con una mezcla de miedo y esperanza. Sentía que el universo le estaba devolviendo algo que le había arrebatado injustamente. Pero aún quedaban preguntas. Muchas. ¿Cómo había desaparecido Laura? ¿Dónde había estado durante tantos años? ¿Quién la había cuidado? ¿Por qué la habían abandonado en un orfanato con otro nombre? Teresa propuso iniciar un proceso legal para realizar pruebas de ADN. Era el único camino para confirmar la verdad. Carmen aceptó. Era necesario. Mientras esperaban los resultados, Carmen y Lucía compartieron más tiempo. Cocinaron juntas, dibujaron, caminaron por el parque cercano. Poco a poco, Lucía empezó a abrir su corazón. Hablaba de una casa con ventanas grandes, de una mujer que la llamaba Lola, de un hombre con una cicatriz que le daba miedo. Cada palabra era una pieza del rompecabezas. Carmen, con la ayuda de Teresa, empezó a investigar casos de adopciones ilegales, desapariciones, mujeres que habían criado niñas que no eran suyas, y entonces, en un archivo viejo del ayuntamiento, encontraron un nombre: Dolores Ramírez, fallecida hacía 2 años en un incendio. Según los registros, vivía sola con una niña pequeña que decía haber adoptado de forma privada. Todo coincidía: la dirección, la descripción, incluso el perro blanco que había muerto en el incendio. Dolores era la mujer que había criado a Laura, o Lucía, durante más de una década. Pero al morir, nadie supo qué hacer con la niña. Alguien la dejó en el orfanato con la pulsera como única pista. Las piezas encajaban, pero faltaba la confirmación final. Una semana después llegó el resultado del ADN. Carmen no quiso abrirlo sola. Fue al orfanato, buscó a Lucía y, sentadas juntas bajo un árbol, con las manos entrelazadas, abrieron el sobre. Sus ojos se encontraron. El silencio era absoluto. Y entonces Carmen leyó. La distancia entre Elena y Tomás se hacía más grande con cada día que pasaba. Aunque compartían el mismo techo, parecían vivir en mundos distintos. Ya no desayunaban juntos. Los silencios se habían vuelto pesados.
Las cenas, antes llenas de risas, se habían transformado en simples trámites. Elena pasaba horas sentada frente al balcón del piso en lavapiés, observando la vida pasar mientras el vacío crecía dentro de ella. Tomás, por su parte, se refugiaba en el trabajo. Salía temprano, volvía tarde y siempre con la excusa del cansancio. Pero lo que realmente le dolía no era el trabajo, era el miedo. Miedo a mirar a Elena a los ojos y ver que el amor se les había escapado sin que se dieran cuenta. La promesa de una nueva vida juntos en Madrid parecía ahora un eco lejano, como una melodía triste que ya no sabían cantar. Una noche de otoño, mientras una tormenta cubría el cielo madrileño, Elena encontró un mensaje en el móvil de Tomás. No eran palabras comprometedoras, mas sí lo suficiente para hacer temblar su mundo. Era de Clara, una colega del trabajo. Gracias por la charla de ayer. Siempre sabes cómo hacerme sonreír. Elena no dijo nada en ese momento. Solo cerró el teléfono. Respiró fundo y sintió que algo dentro de ella se rompía. Durante los días siguientes, Elena intentó disimular. Seguía con sus clases de cerámica en el centro cultural del barrio, sonreía a los vecinos, pero por dentro estaba hecha pedazos. Cada vez que Tomás se acercaba, ella se alejaba un poco más. Hasta que una tarde en la cocina, él notó la frialdad en su mirada. «¿Qué está pasando?», preguntó. Elena, sin levantar la voz, solo dijo: «Lo mismo que tú sabes y no quieres enfrentar». Tomás intentó explicarse. Dijo que Clara era solo una amiga, que necesitaba desahogarse, que no había nada más, pero las palabras parecían no tener peso. Elena no gritó, no lloró. Solo bajó la cabeza y dijo: «No es sobre Clara, es sobre nosotros. Hace meses que no me miras como antes». El ambiente en casa se volvió insostenible. Tomás dormía en el sofá. Elena evitaba cualquier contacto. En una reunión familiar en Zaragoza, la familia de Elena notó que algo andaba mal. Su hermana Lucía la llevó a caminar por el Parque Grande José Antonio Labordeta. Bajo los árboles, Elena finalmente desabafó: «Creo que lo hemos perdido, Lucía. El amor, la complicidad, ya no están». Mientras tanto, Tomás también buscaba respuestas. Volvió a caminar por las calles de Madrid. Recorrió los lugares donde había sido feliz con Elena. El Retiro, la Plaza de España, el pequeño café en Malasaña donde se dieron el primer beso. En cada rincón sentía el peso de sus errores. Se dio cuenta de que no había traicionado solo con un mensaje. Había traicionado el tiempo, la atención y el cariño que Elena merecía. Una noche, Elena hizo las maletas. No dijo a dónde iba, solo dejó una carta. «Necesito encontrarme lejos de ti, porque ya no me reconozco a tu lado. No sé si es un adiós o un hasta luego. Solo sé que necesito respirar». Tomás llegó del trabajo y encontró el apartamento vacío. Solo la carta sobre la mesa, junto a una taza de té fría. El silencio fue ensordecedor. Madrid, tan llena de vida, se volvió gris para Tomás. Intentó llamarla, mandó mensajes, pero Elena no respondió. Pasaron semanas. Él empezó a escribirle cartas que nunca enviaba, recordando los pequeños momentos, los días simples que ahora le parecían tesoros perdidos. En uno de esos días, Tomás fue al Parque El Capricho, un lugar que Elena siempre quiso visitar y que por alguna razón nunca habían ido juntos. Allí, sentado en un banco rodeado de hojas caídas, comprendió que a veces amar también es dejar ir. No sabía si la volvería a ver, pero por primera vez en mucho tiempo, deseó que Elena estuviera bien, estuviera donde estuviera. Pasaron 3 meses. Elena había decidido instalarse temporalmente en Valencia, en casa de una antigua amiga de la universidad. El mar, las caminatas por la playa de la Malvarrosa y la distancia de todo lo que la hería le ayudaron a reconectar consigo misma. Comenzó a tomar clases de yoga, retomó la escritura, algo que había abandonado hacía años, y poco a poco, sin prisa, fue reconstruyendo los pedazos de su alma. Un día cualquiera, mientras tomaba un café en el barrio del Carmen, recibió una carta sin remitente, pero reconoció de inmediato la letra. Era de Tomás. No decía que la extrañaba, no rogaba para que volviera. Era diferente. Decía: «Te veo en cada silencio que no llenamos. Te siento en cada rincón que ignoré. No sé si aún me amas, pero quiero que sepas que empecé a cambiar, no por ti, sino por todo lo que no fui capaz de dar». Elena no respondió. No por rabia, sino porque aún no estaba lista. Guardó la carta en su diario y siguió su proceso. A veces el amor necesita tiempo. A veces necesita espacio. Mientras tanto, Tomás también estaba cambiando. Buscó terapia, algo que siempre había evitado. Aprendió a hablar sobre lo que sentía,
a reconocer sus errores, a perdonarse. Dejó el trabajo que lo consumía y empezó a colaborar en un proyecto social en Lavapiés, enseñando español a migrantes. Por primera vez en años se sentía útil, vivo, presente. Una mañana de invierno, Elena volvió a Madrid. No avisó a nadie, solo sentía que era el momento. Caminó por el Retiro, pasó frente al café de Malasaña y sin pensarlo subió las escaleras del edificio donde había vivido con Tomás. No para volver, solo para cerrar un ciclo. Tomás no estaba. Pero el portero la reconoció y le entregó otra carta. No sé si algún día volverás a esta ciudad, pero si lo haces, quiero que sepas que aquí siempre tendrás un lugar, aunque no sea a mi lado. Gracias por enseñarme a amar de verdad, incluso cuando ya no estabas. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Elena, pero no eran de tristeza, eran de gratitud. Habían amado, se habían equivocado, habían sufrido, pero también habían crecido, y a veces eso también es amor. Esa misma tarde, Elena escribió su propia carta. No sé si alguna vez nos volveremos a encontrar, pero quiero que sepas que no te guardo rencor. Te quise con todo lo que fui capaz de dar. Ahora sé que puedo quererme a mí también. Y eso, Tomás, me lo enseñaste tú, aunque no lo supieras. No la envió. La guardó en su bolso y bajó al metro. Madrid seguía siendo la misma ciudad de siempre, pero ella ya no era la misma mujer. Caminaba más ligera, más segura. Sabía que el amor no siempre termina como en las películas. A veces termina en silencio, otras con un abrazo y otras simplemente con una mirada al pasado llena de ternura. Días después, en una exposición en el Matadero, Elena y Tomás se cruzaron. Fue cuestión de segundos. Se miraron, sonrieron, no hicieron preguntas, no hubo reproches, solo un gesto de cabeza, como quien dice, estoy bien, sin palabras, y siguieron sus caminos. Porque al final, algunas historias no necesitan un final feliz tradicional. A veces, el verdadero final feliz es reencontrarse con uno mismo, y eso tanto Elena como Tomás lo habían logrado.